Por ejemplo, la Biblia habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y uno se pone a mirar, ¿por qué dice 10 vírgenes? ¿Qué quiere decir 10 vírgenes? La Biblia dice que ellas estaban esperando al esposo. ¿Y por qué dice a medianoche? Cuando tenemos entendido de que en las bodas que nosotros conocemos, él la espera a ella. Vienen parábolas como la mujer que pierde una dracma. La Biblia habla de las bodas del Cordero. Y en ninguna parte de la Biblia he podido localizar el término novia. Y la Biblia, cuando habla de la nueva Jerusalén que desciende de lo alto, habla de la desposada, la esposa del Cordero. Efectivamente, todos estos términos me llevaron a estudiar y a indagar, porque no podía hablar de algo sin entenderlo. Y entonces es precisamente que me parece importante de que estudiemos la gran diferencia entre una boda nuestra occidental y una boda hebrea en el tiempo antiguo. Amén. Por ejemplo, una boda nuestra. En la boda nuestra efectivamente hay un noviazgo, hay una conquista y empieza el noviazgo y bueno, si resulta la relación, entonces se casan. Y el día que se casan es la luna de miel. Y si la relación no funciona, pues cada uno para la casa. Entonces se puede conseguir otra novia y ya. Pero cuando empiezo a mirar por la palabra del Señor, cómo era una boda en Israel en la antigüedad, empiezo a darme cuenta entonces que tenía que aprender de esto. Entonces es precisamente lo que quiero que estudiemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Por ejemplo, las bodas hebreas, primero voy a dar más o menos la introducción y después aplico los versículos. Las bodas hebreas son así. El padre le escogía la esposa. Él debía entonces, el padre escogía una mujer que fuera judía, que fuera virgen. Él salía de su casa con un cuero lleno de vino y llevaba 200 denarios. Si era la hija de un sacerdote, llevaba 400 denarios. Cuando él llegaba ya, él ofrecía el vino. Si ella tomaba del vino que le ofrecía, entonces efectivamente que le estaba aceptando la propuesta del matrimonio. Esto era ante un rabino. Entonces inmediatamente hacían un esponsal o un contrato escrito del compromiso que se estaba realizando. Ahora, él entonces le entregaba un regalo a ella que se llamaba almohar para que ella se sostuviera mientras que él regresaba. La boda empezaba en ese momento. El momento del compromiso empezaba ahí y se llamaba desposorio. Y la luna de miel era al año. Esto era el desposorio. La luna de miel era al año. Durante este tiempo, ellos entonces tenían que guardarse en fidelidad. Ella debía guardarse pura. Ella debía guardar su virginidad para él. Ahora les voy a decir por qué. Porque resulta que el niño judío era circuncidado al 8º día, pero la Biblia nunca habla de que las niñas eran circuncidadas. Y ella debía guardar su virginidad para ese judío circuncidado. Pasaba el año, ella se quedaba en la casa, él en la casa. Por eso dice la Biblia que María estaba desposada con José. Cuando terminaba el año, entonces había a medianoche, salía el esposo de la casa de su padre y entonces se iban en un desfile de doncellas, iban con lámparas de aceite porque no había luz eléctrica, no había linternas, no había pilas, no había nada, iban con lámparas de aceite a medianoche, pero había un detalle, que el fin del desposorio se cumplía al año.
pero ella no sabía el día exacto en que el esposo iba a ir por ella. Uno de los detalles importantes que hay es que él utilizaba el método, lo que pasaba con los reyes astrónomos, que en las versiones dice reyes magos, pero realmente en la versión hebrea dice reyes astrónomos. Ellos empezaban a mirar las estrellas. Ellos tenían la creencia que si un niño era concebido el día que día esa determinada estrella, ese niño iba a ser grande. Ella lo único que tenía que mirar es que saliera esa estrella, que hubiera esa señal. Y ella tenía que estar preparada. Y esto era lo que pasaba con la palabra de las 10 vírgenes. Ellas estaban preparadas, pero ya no sabían la hora en que llegaba el esposo. Solamente estaban guiados por las señales. Salían entonces de la casa del esposo, del padre, perdón, y llegaban entonces donde ella estaba, la tomaba, la acompañaban con lámparas de aceite a medianoche, y entonces él la tomaba y la llevaba a casa de su padre. Inmediatamente ellos entraban en una habitación, y la habitación entonces tenía sábanas blancas para que el esposo y la esposa entraran a consumar ese matrimonio. Los padres se quedaban afuera porque tenían que quedar de testigos hasta que el esposo salía mostrando las sábanas manchadas en sangre, mostrando que efectivamente ella era virgen y que ahí se cumplía su circuncisión, por decirlo así. Ella debía guardar las sábanas blancas. Ella tenía que guardar las sábanas porque si el esposo quería infamarla, entonces esto iba a ser la prueba. Ellos se quedaban allí. Ahora, el padre, mientras tanto, él se empezaba la fiesta. Y la fiesta duraba 7 días. Y si el padre tenía mucho dinero, entonces prolongaba la fiesta por 14 días más, o el tiempo en que él podía sostener. Por eso en las bodas de Canaán podemos mirar que el vino no se acabó el primer día. Que Jesús no fue a casarlo, Jesús fue invitado. Efectivamente, uno de los 7 días se acabó el vino totalmente. Y eso era toda una tragedia que se acabara el vino. Gloria a Dios. Ahora, cuando relacionamos esto en el nombre poderoso de Jesús, podemos mirar entonces, vamos a mirar por la palabra, por la palabra. Ya les mostré la parte cultural. Entonces, efectivamente, el padre es el esposo. Elige la esposa, prepara la boda y manda invitaciones. El glorioso esposo de esta boda es Jesucristo. Esto está en Lucas capítulo 5, versos 34 y 35. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Juan capítulo 3, verso del 27 al 29. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo cumplido. Efesios 5, del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni contaminación. Aleluya, alabanzas a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor entonces, mostrando estas 4 fases. Aleluya. El Padre era quien escogía, o sea, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, en Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Alabanzas de Dios. Recuerde entonces que el Padre escogía a la esposa. Debía ser judía, virgen. Aleluya. Llevaba el cuero de vino en presencia de todos, hacía la propuesta de matrimonio. Recuerden que en la Pascua lo que se celebraba era el cordero que había sido inmolado la noche en que la muerte fue a visitar a los primogénitos. Se celebraba eso, pero resulta de que aquí ocurre algo tremendo. Y en Mateo 26, del 26 al 30, hablando de la cena del Señor, dice, mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias, aleluya, Dios lo partió, se lo dio a sus discípulos y dijo, tomen este pan y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó la copa, escuche, y después de dar gracias, aleluya, dijo, beban todos de esta copa, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, la cual es derramada para perdón de los pecados. Aleluya. Entonces, según lo que les estoy enseñando, cuando había una propuesta de matrimonio, le ofrecía la copa y si la bebía, le estaba aceptando la propuesta. Y aquí alguien pudo haberse parado y haber dicho, no, señor, estamos hablando del pacto antiguo. Usted está proponiendo un pacto nuevo. ¿Y qué es un matrimonio? Es un pacto. No, no. Y entonces nadie dijo nada, sino que todos tomaron de la copa. ¿Qué estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir que desde el momento en que usted y yo aceptamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no somos la novia, somos la esposa. Estamos casados con el Señor y estamos en el desposorio esperando hasta que Él venga. Estamos esperando las señales. No sabemos, pero pronto va a venir. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. El desposorio entonces se unían las 2 familias, hacían un contrato obligatorio llamado el esponsal, que estipulaba las condiciones del matrimonio, los arreglos financieros, el periodo del desposorio. Alabanzas a Dios. Ya recuerde que duraba 1 año. Este acuerdo de bodas incluía un compromiso verbal ante testigos, una prenda en dinero, una prenda o contrato escrito llamado el esponsal, una promesa, escúcheme esto, una promesa de prepararle morada mientras terminaba el tiempo del desposorio. Esto está en Juan 14:2. Entonces, cuando el esposo judío le hacía la propuesta, le decía, iré y os prepararé morada para nosotros. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Aleluya. Dijo que iba a preparar una morada. Efectivamente, somos la esposa del Cordero. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Los regalos eran parte importante de este compromiso. Estaba dividido en 3 partes. Uno se llamaba el mohar. Era el regalo del desposado al padre de la novia. El padre de la desposada daba la dote a su hija, que finalmente la daba al esposo. Sirvientes, terrenos, pertenencias valiosas. Y el regalo del esposo a la esposa. La Biblia entonces muestra que el esposo Jesús pagó un alto precio. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Además, como parte del desposorio con Jesús,
Alabanzas a Dios. El Padre ha dado a cada creyente en Cristo una dote asombrosa, el Espíritu Santo. Efesios 1 del 13 al 14. Aleluya. Así el esposo divino nunca violará el desposorio y el Padre nunca nos quitará su dote. Alabanza, nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos sostengamos mientras que Él viene. Aleluya, por su esposa. Efesios 5, del 25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Cuando el matrimonio o la noche de bodas empezaba, entonces el padre del desposado dice a su hijo: ve a buscar a tu esposa y trae la casa. Esto era a la medianoche. El hijo iba a la casa de la esposada en un desfile de antorchas con lámparas de aceite. El padre de la esposa ponía la mano de su hija en la mano del esposo, entregándosela a él. Aleluya. Y Cristo vendrá a la hora que no penséis. Alabanzas a Dios. Gloria a Dios. Por eso también vosotros estáis preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Alabanzas a Dios. Vamos entonces a relacionarlo con la parábola de las 10 vírgenes. Dice entonces la palabra del Señor en Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Escuche esto. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Escuche, no está diciendo ahí viene el novio. Ya estaban casados. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Verad pues, aleluya, porque no sabéis, aleluya, la hora ni el día. Dice la Biblia: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Escuche esto. Si nos ponemos a pensar, ¿quién va a recibir a quién en las nubes? ¿Cristo a la iglesia o la iglesia a Cristo? Y cuando miramos, aleluya, en el arrebatamiento dice: y así recibiremos al Señor en el aire. Escuche, y así recibiremos al Señor en el aire. O sea, que nosotros vamos a ser arrebatados, efectivamente, pero lo que va a pasar es que vamos a recibir al Señor en el aire. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Aleluya. Alabanzas a Dios. También entonces, en base a lo que estoy enseñando, dice que las vírgenes estaban esperando. No dice al novio, al esposo. Quiero entonces analizar el inicio, el verso 25. Dice:
al verso 1 del capítulo 25. Escucha lo que dice. Entonces el reino de los cielos será semejante. Cambiemos esa palabra semejante por parecido a. Entonces el reino de los cielos será parecido a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. La Biblia no está diciendo que eran 10 vírgenes, está diciendo que el reino de los cielos es parecido. Es parecido. No dice son 10 vírgenes, porque la Biblia no está hablando en ningún momento de la poligamia, sino está hablando de unas características que tiene esa esposa. Alabanzas a Dios. Características proféticas que sucederían desde el tiempo de Pentecostés hasta el momento en que el esposo venga por su esposa. Y características prudentes, perdón, e insensatas. Entonces vamos a seguir mirando. Aleluya. Las prudentes, las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Cuál aceite? El Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿En qué tiempo? En la dispensación de la gracia. Este es el tiempo de guardar el aceite. El aceite es el Espíritu Santo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pues claro, si era medianoche. Ella no tenía la seguridad que iba a llegar esa noche. Ella sabía que ya se había cumplido el tiempo, pero estaba esperando. Así como nosotros no sabemos, pero lo estamos esperando. Alabanzas a Dios. Y dice entonces a la medianoche, como una boda judía, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, la palabra del Señor. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Alabanzas a Dios. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo. ¿Cuándo? A la hora que no penséis. ¿Cuándo? A medianoche. El novio, el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esto es la puerta de la gracia. Alabanzas a Dios. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues. ¿Quién? La iglesia, la desposada. ¿Cuándo? En el tiempo de la gracia. Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, nuestro esposo, ha de venir. Oh, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Alabanzas a Dios. De manera entonces que hablando de este tema, es importante mirar principios. Una, que no está hablando de una boda occidental, está hablando de una boda hebrea. Y hay un principio grande y es, escuche, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. También hay otro principio, a la hora que no penséis. No podemos saber, nadie puede decir a qué hora, porque estamos hablando que en una boda judía no se sabía. Alabanzas a Dios. Por eso cuando los reyes astrónomos, los reyes estaban mirando, ellos vieron una estrella y dijo, van a ser alguien grande, alguien poderoso. Y se prepararon todos, vamos a ir a recibirle. ¿Quién es este? Aleluya, miraron algo, vieron una estrella para ellos, desconocida para ellos, y prepararon incienso, mirra y oro, porque efectivamente se estaba efectuando el cumplimiento de un desposorio. Alabanzas a Dios. Voy a dejar ahí y me voy a ir hasta el final y me devuelvo para que haya claridad. En el principio, Dios quiso tomar a Adán y a Eva
y que ellos fueran su esposa. Y los dejó en un tiempo de desposorio y les mostró el árbol de la vida y les mostró el otro árbol de la ciencia de la vida, del bien y el mal. Y les mostró que no tomaran de este árbol, que les dijo del árbol de la ciencia de la vida, del bien y el mal, que no lo tomaran. Alabanzas a Dios. Y efectivamente, en ese tiempo donde ellos tenían que guardar fidelidad, llegó el tentador. Y ellos entraron en desposorio con el mismo maligno. Y el Señor, que quería tener una esposa, se quedó sin ella en ese momento, porque ella se comprometió y se casó bajo la ley del pecado. Siempre el anhelo del Señor ha sido tener una esposa. Ahora un día vuelve el sueño de él de tener una esposa. Llama a Abraham, y con Abraham viene la descendencia hasta que llega a Jacob. Y en Jacob entonces las 12 tribus de Israel, y estaba Dios emocionado porque iba a tener esposa, pero con el detalle de que esta esposa era terrenal y él es espiritual, él es celestial. Alabanzas a Dios. Y ellos entonces adquirieron un compromiso con el Señor. Alabanzas a Dios. Y en este compromiso, Israel se convirtió en la desposada de Dios. ¿Por qué entonces el Señor se manifestó en carne? El Señor se manifestó en carne porque su esposa era carne y era Israel. Alabanzas a Dios. Y entonces cuando él viene, el esposo, el que se comprometía en el desposorio, no llegaba, no cumplía, era un pecador. El Señor nos cumplió. ¿Cuándo? Aleluya. Cuando nació de María, cuando nació de una mujer virgen. Y no llegó como el novio, llegó a cumplirle a Israel ciertamente, porque llegó en calidad de esposo. Aleluya. Alabanzas a Dios. Y cuando estaba allí como el esposo, entonces a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Alabanzas a Dios. Y la única manera de que el Señor podría volver a mirar a la humanidad era que desapareciera Israel o que él muriera. Y él prefirió morir porque tenía un compromiso con esta desposada, con esta esposa llamada Israel. Cuando va a la cruz del Calvario, alabanzas a Dios, nuestro Señor, allí ocurre algo, está en la cruz y él permite de que sea circuncidado su costado. La Biblia dice que somos real sacerdocio, dice nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero escuche lo que dice. Dice que somos linaje escogido. Mire, hermano, de las cosas más difíciles, de los misterios más grandes que perseguí durante años, era poder, bueno, yo entendía lo de nación santa, entendía lo de real sacerdocio, pero lo del linaje escogido no me podía entender, porque eso sería como si de un momento a otro llegaran de Inglaterra y hablaran con el hermano Jairo Baus y le dijeran: usted ahora ha sido escogido el rey de Inglaterra. ¿Cómo el rey de Inglaterra? Sí, porque usted viene del linaje. Yo soy ecuatoriano. No, usted es del linaje. ¿Entiende? Le está diciendo que es el rey de Inglaterra. Sería lo mismo como si nos dijeran a nosotros que nosotros somos linaje escogido, cuando nosotros sabemos que para los judíos, la nación judía, los gentiles son perros. De un momento a otro, los gentiles que hemos tratado como perros, que somos linaje escogido. Alabanzas a Dios. Y cuando el Señor estaba precisamente en la cruz, circuncidado, traspasado su costado. Alabanzas a Dios. Efectivamente, este esposo estaba muriendo. El fin de la ley es Cristo. A partir de ese momento, nuestro Señor queda soltero.
queda libre. Pero ¿a quién miró? A la humanidad. Esto iba en contra de todo lo que él le había enseñado a Israel, porque le había enseñado a Israel que no podían mirar mujer extranjera, ni mujer divorciada, y que no podía, y ni mucho menos mujer envilecida. Y se estaba fijando precisamente en la humanidad. ¿Qué pasó? Aleluya. La única manera de poderla tomar era que ella muriera de su antiguo compromiso, de su antiguo esposo, de escapar de la ley del pecado. Y creó una espada de 2 filos. Aleluya. Y cuando alguien entonces empieza a creer y a tomar la palabra del Señor, una espada es para matar, empieza en lo profundo del corazón, aleluya, a participar de la circuncisión del circuncidado. Él, aleluya, fue crucificado, la lanza, aleluya, traspasó su costado. Y esto fue voluntariamente. Y cuando alguien escucha la palabra del Señor, la palabra entra, aleluya. Y voluntariamente alguien recibe la palabra, aleluya. Ella está participando de la circuncisión del esposo. Por eso somos linaje escogido. Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo sé que esto es una enseñanza, pero a mí esto me llena de emoción. Hermano, inmediatamente ella queda agonizando. Y entonces él tiene que crear un lugar donde sepultarla. Crear aleluya, el bautismo en el nombre de Jesús. Por eso decimos que significa muerte, sepultura y resurrección. Y cuando ella, aleluyas, toma de la copa la sangre de Cristo, cuando es sepultada, cuando sale virgen, santa, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Ahora hemos entrado en el desposorio. Ahora estamos esperando que él aparezca. Aleluya. No sabemos cuándo. Estamos mirando las señales. Estamos mirando por la predicación de la palabra. Aleluya. Un predicador en algún momento, en algún lugar, está diciendo, él viene. Cristo viene, sí, hermano, aleluya. Y para muchos puede ser que estemos llenando el espacio de una predicación. No estamos llenando el espacio de una predicación, estamos sintiendo en el espíritu, aleluya, por el moar, por el regalo que el esposo nos dio para que nos sostuviéramos, aleluya, que ciertamente nuestro Señor está cerca. Alabanzas a Dios. Aleluya. Cuando empezamos a mirar, aleluya, en Lucas 15, capítulo, aleluya, 15, del 8 al 10, dice, aleluya, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiera una dracma, no enciende un candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando la hubiera encontrado, junta a las amigas y las vecinas diciendo, dame el parabién, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vamos a estudiar esto. Esto sería tanto como decir que a alguien se le pierde $1. Oh, ¿dónde está mi dólar? Y busca por todas partes. ¿Dónde está mi dólar? ¿Qué se me hizo? Y entonces busca. Y a veces, si se metió por un lugar y le toca desbaratar, pues va a valer muchos $, la arreglada. Pero se veía con mucha diligencia que tenía que encontrar esa dracma. Y entonces la buscaba y dice que cuando la encontró, llamó a las amigas y hizo tremenda fiesta. Yo decía, no me casa. Pues resulta que en la antigüedad, en los matrimonios, no se usaba el anillo. Lo que se utilizaba era una diadema de 10 dracmas que ella tenía que usar, mostrando que estaba casada, que era fiel a los 10 mandamientos de la ley del Señor. Si ella perdía una dracma, quería decir que no estaba preparada, que no tenía valor. Alabanzas a Dios, que no tenía valor. Si se le perdía una sola,
el esposo podía decir, ya no me quiero casar, ya no quiero. O la empezaban a tener en poco. Alabanzas a Dios. Y eso es lo que está precisamente haciendo la iglesia. Está pendiente de que todo esté en regla, de que estemos siguiendo los mandamientos de Dios, de que estamos guardándonos santos, sin arruga, sin mancha, sin contaminación. Alabanzas a Dios. Y efectivamente, el arrebatamiento de la iglesia quiere decir entonces que vendrá un momento en que el Señor, aleluya, nos va a arrebatar y nos va a llevar de aquí a las nubes, ya no en sábanas blancas, en nubes. Y allí tendremos que llevar la sangre del pacto. Aleluya. Para el Señor mismo, presentársela a sí mismo, una iglesia santa, gloriosa, virgen. Alabanzas a Dios. Empieza en ese momento lo que se conoce como el tribunal de Cristo, mientras que a partir de ese momento empieza entonces otra dispensación, otro trato que se llama la semana 70 de Daniel. Alabanzas a Dios. Ahí ya es otro trato. Estamos hablando nosotros, aleluya, de que todo esto que estamos viviendo, de que todo esto que estamos leyendo, efectivamente nos está mostrando que esto es un misterio. Eso dice Primera de Corintios 15, del 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Escuche, un misterio. No sabemos cuándo viene. ¿Qué es un misterio? Algo oculto, algo no revelado. Pero para nosotros en el Espíritu sabemos que tenemos que estar preparados. Alabanzas a Dios para cuando nuestro Señor venga. Alabanzas a Dios. Cuando hablamos entonces de las 7 iglesias que habla el libro de Apocalipsis, alguien me hizo la pregunta, ¿por qué generalmente los predicadores decimos las 7 iglesias de Asia si cuando miramos el mapa está más en Europa que en Asia? Lo que pasa es que en el mapa antiguo, en la antigua provincia romana, Turquía, aparecía como parte de Asia Menor. Entonces, si alguien me dice que no aparece en toda Asia Menor, pues si usted mira en el mapa, pues sí tiene razón, pero también es cierto de que lo que fue escrito en tiempo antiguo, con mapas antiguos, y donde hablaban entonces antes de la caída del Imperio Romano. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, todo esto es para irlo aclarando. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Una de las cosas, hermanos, que pasaban en la boda era que había un mayordomo que supervisaba la fiesta nupcial, que duraba 7 días. Aleluya. Recuerda que si los padres eran ricos, prolongaban la fiesta. Anótese Juan capítulo 2, verso del 1 al 10. El que rechazaba la invitación afrentaba al Padre. Mateo 22, del 1 al 10. Aleluya. La esposa entonces pasaba por una inspección. En el momento en que ya la tomaba, pasaba por una inspección y efectivamente después del arrebatamiento viene una inspección y se llama el tribunal de Cristo. Alabanzas a Dios. Aleluya. Para comprobarles acerca de las ropas, de lo que pasaba cuando el esposo y la esposa se unían, entonces anote Deuteronomio 24, 1. Cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado en ella algo reprochable en ella, era que no era virgen, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios.